el sistema endocrino se relaciona, o normalmente uno lo tiene asociado, ¿cierto?, a lo que corresponde a las hormonas y a la funcionalidad de reproducción. Uno tiene normalmente disponible, ¿cierto?, la hormona y la reproducción como función fundamental. Sin embargo, el sistema endocrino también participa, por ejemplo, del crecimiento y del desarrollo a través de la hormona del crecimiento. Participa, por ejemplo, de la mantención del medio interno y, por tanto, de los procesos que son homeostáticos, para poder mantener las variables fisiológicas dentro de un rango que es normal. Ustedes saben de que existen una serie de variables fisiológicas y estas serie de variables fisiológicas se tienen que mantener en un rango para poder garantizar el funcionamiento adecuado de un cierto sistema. Por ejemplo, ¿cuál es el valor de glicemia normal? 70-110 en ayuno. 70-110 en ayuno. ¿Algún otro valor? ¿De 60 y 90? 60 y 90. ¿Algo más que agregar al respecto? ¿Alguien cree, por ejemplo, que el valor de glicemia depende del laboratorio donde se haga? Entonces, mira, yo tengo una glicemia de 200. Voy a buscar un laboratorio que tenga límite hasta 200. Y así yo no voy a ser diabético. ¿Qué te parece? ¿Podrá depender del laboratorio donde se haga? No, ¿cierto? Lo que sí puede depender del laboratorio donde se haga son los rangos de detección. Es la sensibilidad del método. ¿Qué método se está ocupando para la muestra que se está tomando? ¿Y qué sensibilidad hay en ese método? Y que me puede dar un rango que es muy amplio o un rango que es muy estrecho. ¿Ya? Pero no depende del laboratorio donde se haga. Si no sería un desorden esto. Existen variables fisiológicas que se tienen que mantener dentro de ciertos rangos. Estamos bordeando los 70 miligramos por decilitro, los 100, 110 miligramos por decilitro para el caso de la glicemia. Bueno, existen hormonas que participan de la mantención de la glicemia. Insulina, glucagón. Así como también el sistema endocrino participa de la producción, uso y almacenamiento de energía a través de la formación, ¿cierto?, de moneda energética que es vinculante a la acción, por ejemplo, de músculos, como es el caso, por ejemplo, de la misma absorción de glucosa a nivel muscular para la formación desde glucosa a glucosa 6-fosfato y formación de ATP, que sería la moneda energética que permite, en ese caso, ¿cierto?, favorecer la contracción muscular. ¿Ya? Entonces, el sistema endocrino no es algo que esté exclusivamente ligado a una cuestión reproductiva. O sea, las hormonas no solamente están ligadas a una cuestión reproductiva, que puede ser, digamos, un prejuicio que uno pudiese traer. Los mecanismos de transmisión, los mecanismos de transmisión de las señales intercelulares a través de moléculas hormonales están dados por estos 4 sistemas. Una comunicación autocrina, es decir, una célula libera una hormona que tiene actividad sobre un receptor que se encuentra en la misma célula, sobre sí misma, desencadenando una respuesta. Eso le llamamos comunicación autocrina. La célula libera una molécula, en este caso una hormona, que actúa sobre un receptor que se encuentra en la misma célula. Hay una comunicación autocrina sobre sí misma. Libera para sí misma. Libera para sí misma, exactamente. Mientras que el sistema de comunicación paracrino tiene que ver con que la célula libera o secreta, ¿cierto?, una hormona que va a actuar sobre un receptor que se encuentra en una célula distinta. Normalmente son células que se encuentran muy cercanas, contiguas, o en la cercanía, paracrino, cercano.
en la vecindad de la célula inicial. Está también el sistema endocrino, donde la célula A secreta una hormona hacia el torrente sanguíneo. Y es el torrente sanguíneo el responsable de transportar a esa hormona hacia los tejidos que contengan células con el receptor específico para esa hormona. Entonces, aquí la célula A libera una hormona hacia el torrente sanguíneo y por lo tanto esa hormona que va en el torrente sanguíneo va a actuar en una célula que se encuentra en un tejido distante de la célula inicial. El paracrino es cercano, el endocrino es distante. Y está también la comunicación neuroendocrina o neurocrina, en que una neurona, una célula especializada, libera una hormona hacia el torrente sanguíneo, y esa hormona en el torrente sanguíneo, al igual que en el caso anterior, es capaz de alcanzar ciertos tejidos que contienen, o que tienen, mejor dicho, el receptor para dicha hormona. ¿De acuerdo? Es igual que el endocrino, igual, exactamente igual, con la única diferencia que en lugar de hablar de una célula de una glándula, es una neurona. Es decir, una célula especializada que libera esta hormona. ¿De acuerdo? Pero para el caso es exactamente igual. Por supuesto que estas células iniciales, que son las que descargan las hormonas, son células que responden a estímulos externos, que pueden hacer variar la secreción de la hormona. Por ejemplo, los ciclos circadianos, el ciclo menstrual. Existen variaciones de ciertas moléculas que pueden, a su vez, hacer variar la secreción hormonal. Endocrino proviene de dos palabras. Endo, que quiere decir interno, y crinein, que quiere decir yo excito. Así que endocrino quiere decir un sistema que excita el interior, excita desde dentro. ¿Ya? ¿Se fijan? ¿De la célula? ¿El interior de la célula? No, al sistema. O sea, mira esto. Lo mismo que estábamos mostrando recién. Aquí tienes una glándula que secreta la hormona hacia el torrente sanguíneo. Y esa hormona viaja por el torrente sanguíneo y entonces actúa sobre estas células que tienen el receptor para esa hormona. Esta hormona no actúa en el exterior, no actúa acá afuera, sino que actúa acá adentro. Por eso que el sistema se llama endocrino, excita adentro. ¿Me explico? Activa un sistema interno. ¿Ya? La glándula endocrina es un grupo de células que sintetiza y secreta una hormona. Es decir, las células que conforman esa glándula tienen todo el material metabólico, es decir, tiene todos los ingredientes, si es que uno quiere verlo así, para poder sintetizar a la hormona, poder fabricar a la hormona. Y tiene además la maquinaria suficiente o necesaria para que esa hormona sea secretada o liberada hacia el torrente sanguíneo. Normalmente, o sea, no normalmente, sino que una característica principal de las hormonas es que son sustancias que son liberadas en pequeñas cantidades y en ráfagas. O sea, no hay una gran secreción hormonal, son pequeñas secreciones. Por ejemplo, miren, usted, supongo yo, más de alguna en realidad, debe utilizar métodos anticonceptivos orales, anovulatorios. Si ustedes ven las dosis de los anovulatorios, son dosis que van en el orden de los microgramos.
esa dosis de microgramos ya es tan alta que no permite que el pic se genere de FSH y de LH. Así que eso ya les debería estar diciendo de que las hormonas actúan en cantidades o en concentraciones muy, muy bajas y en pequeñas cantidades a través de sistemas de ráfagas que son moduladas o que son controladas, si uno quiere verlo así, a través de estímulos que provienen del medio externo. Existen 10 principios que se relacionan con la acción de las hormonas. Primero, actúan de manera gradual. Eso quiere decir de que no actúan como la ley del todo o nada, sino que van paso a paso o gradualmente generando el efecto. Si actuaran de manera masiva, digamos, o si actuaran de un suácate, lo que van a generar es un efecto que probablemente va a ser nocivo para nuestro organismo. El sistema endocrino es tremendamente integrador. Ustedes se van a dar cuenta de que las glándulas están vinculadas, por ejemplo, al sistema digestivo. Hay glándulas que están vinculadas al sistema circulatorio. Hay glándulas que están vinculadas al aparato respiratorio. En fin. Entonces, las hormonas no solamente van a actuar sobre ciertos efectores que tengan una función en particular, sino que además pueden modular actividades de otros sistemas. Modulan la intensidad o la probabilidad de respuesta de un tejido en particular. Existe una relación recíproca entre hormona y conducta. Todo lo que somos, cómo nos comportamos, qué características nosotros tenemos, por ejemplo, de sueño, cuánto tiempo dormimos, cómo nos alimentamos, si es que consumimos o no consumimos líquido. Todo eso está en base a la secreción hormonal. Cada hormona tiene múltiples efectos en diferentes tejidos, órganos, y por lo tanto generan diferente conducta. Así como cada conducta o cada órgano o cada tejido puede tener la actividad modulada por distintas hormonas. Lo único que tiene que suceder es que ese tejido tenga las células con los receptores para esa hormona. Las hormonas, como decíamos hace poco rato, son producidas en pequeñas cantidades y secretadas en ráfagas. Son como pequeños disparos, ¿no? Así como cuando uno habla de una ráfaga de una ametralladora, ¿sí yo? Es la misma dinámica la que se da. Los niveles hormonales son controlados, por ejemplo, por ciclos circadianos. Vamos a ver un poquito más adelante de que existe una hormona que se llama hormona del crecimiento, que tiene un pic en la noche, en la primera etapa del sueño, y que esa hormona del crecimiento está relacionada con un montón de actividades metabólicas y de crecimiento propiamente tal, por ejemplo, en los niños. Por eso que es importante que los niños se acuesten temprano, y que se duerman temprano, porque estando dormidos, el pic de hormona del crecimiento los va a alcanzar, digamos, en condiciones de reposo, y va a facilitar o va a mejorar las respuestas que se puedan dar en esas condiciones. Las hormonas desencadenan cambios metabólicos. Ya sabemos, por ejemplo, hay hormonas que regulan concentraciones de carbohidratos, concentraciones de lípidos, concentraciones proteicas, etc. Las hormonas pueden interactuar entre sí. Puede haber una hormona que provoque la acción de otra. Entre distintas especies, las hormonas son similares estructuralmente,
Sin embargo, generan diferentes funciones. O sea, por mucho que las hormonas esteroidales en todas las especies animales sean similares desde el punto de vista químico, no necesariamente van a generar la misma función. Porque, como dijimos anteriormente, las hormonas están vinculadas también a nuestra conducta. ¿Se fijan? Y eso es parte de la función que ellas tienen. Las hormonas solo pueden afectar células que tengan un receptor específico, lo que decíamos hace algún rato atrás. La adrenalina, como hormona, actúa sobre receptores adrenérgicos. No actúa sobre receptores para hormonas esteroidales. No actúa sobre el receptor de insulina. Si fuera así, quedaría el pobre. Tiene que actuar sobre el receptor para el cual está diseñado. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? ¿Está claro? Si tienen dudas, ustedes pueden levantar la mano. Se pueden clasificar las hormonas en tres grandes grupos. Aquellas que son derivadas peptídicas o proteicas, aquellas que provienen de un núcleo esteroidal, como es el colesterol, y aquellas que provienen de aminoácidos, las que provienen del colesterol. Son hormonas esteroidales. ¿Perdone? Esteroidales, son hormonas esteroidales. Y aquellas que provienen de aminoácidos. ¿Ya? Si existen tres tipos estructurales distintos de hormonas, entonces deberán existir tres tipos, al menos tres tipos estructurales distintos de receptores, ¿cierto? Aquel receptor que me va a servir para aquellas hormonas que son peptídicas o proteicas, aquellas hormonas que son esteroidales, aquellas hormonas que provienen de un aminoácido. ¿Ah? ¿Se fijan? Vamos a partir discutiendo brevemente acerca de las etapas que están involucradas en la síntesis de estas hormonas peptídicas o derivados proteicos. ¿Quién me puede recordar cuál es el dogma de la biología molecular? ¿Se acuerdan de eso? A partir del DNA, ¿qué se obtiene? DNA. A partir del ADN, ¿qué se obtiene? Material genético. Bueno, el DNA es material genético. A partir del ADN se obtiene ARN. Y a partir del ARN, ¿qué se obtiene? ¿Ah? Vamos, si está ahí, si ustedes lo saben. Proteínas. Este proceso del ADN al ARN se llama transcripción, ¿cierto? El proceso del ARN a las proteínas se llama traducción. Esto es el dogma de la biología molecular. O sea, esto es lo esencial, lo fundamental. ¿Ya? Por tanto, toda la expresión de proteínas
depende de nuestro material genético. ¿Sí? Miren lo que estoy diciendo. ¿Por qué existe una persona que sufre de diabetes infanto-juvenil? La diabetes infanto-juvenil seguramente la han escuchado un montón de veces. ¿Ah? La diabetes tipo 1. ¿En qué se caracteriza? ¿Cómo se caracteriza esta diabetes de tipo 1? ¿Pero cómo se caracteriza? ¿En qué se basa su mecanismo, digamos? ¿Cómo se explica la diabetes de tipo 1? ¿No hay como una buena relación entre la insulina y los receptores para la insulina? No. Porque no Pero ustedes han visto en sus lugares de trabajo, hay que inyectar. han visto diabéticos de tipo 1. ¿Qué tienen que hacerle? Hay que inyectar insulina. Hay que inyectarle insulina. ¿Y al diabético de tipo 2? No, usted toma medicamento. Toma medicamentos. Porque Eventualmente se le puede inyectar insulina, ¿no? Eventualmente, pero no siempre. En cambio, el diabético de tipo 1 sí le tiene que inyectar insulina. ¿Por qué? No produce insulina. La insulina es una hormona peptídica, es una proteína. Mira, es una proteína. La proteína proviene del ARN. El ARN proviene del DNA. Entonces, la diabetes insulino dependiente tiene un componente genético que es súper importante. ¿Se fijan? No va a haber producción de insulina producto de que su carga genética, la carga genética de ese individuo en particular, no tiene los elementos suficientes como para poder expresar esa proteína. ¿Ya? En cambio, en el diabético de tipo 2, la cantidad de insulina que se produce es baja. Estamos hablando del diabético, no estoy hablando de la resistencia a la insulina, que es distinto. Entonces, de aquí es que es interesante de que ustedes puedan, no necesariamente saber todo el proceso, pero sí entender lo que está pasando acá para la síntesis de ese tipo de hormonas peptídicas o derivados de proteína. Entonces, lo primero que sucede es que el RNA mensajero es leído por este ribosoma y es traducido hacia la síntesis de una pre-pro-hormona. Una pre-pro-hormona. Esta pre-pro-hormona, aquí no se nota muy bien los colores porque el data está medio desconchinflado, pero esto es un color magenta, esto es color azul, esto es magenta y esto es rojo. Esta secuencia aminosídica tiene tres tipos de péptidos. Los que son de color magenta, los que son de color azul y los que son de color rojo. Esta es una pre-pro-hormona. Esta pre-pro-hormona se escinde, se separa, se libera de este color rojito que es una secuencia señal, que en el fondo es la que detecta que existe esta pre-pro-hormona. Y el resto, que son estos péptidos de dos colores, van a conformar una vesícula, o se van a ir a integrar a una vesícula que posteriormente, ¿cierto? Aquí lo ven, ¿cierto? Se escinde de esta secuencia señal, esta que era una pre-pro-hormona ahora pasa a ser una pro-hormona, y esa pro-hormona se incorpora a esta vesícula, y esa vesícula, a través de un transporte vesicular que va entre el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi, libera finalmente a este contenido hacia la membrana. Y entonces esa vesícula, que en este caso va a tener a la hormona activa y a estos péptidos que son fragmentos que no están vinculados
vinculados con actividad biológica, son secretados finalmente hacia el torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Y esto es lo que vemos acá, ¿ves? Tenemos que la hormona llega al torrente sanguíneo y el torrente sanguíneo se la lleva hacia una célula blanco, hacia una célula diana, un target, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos de que existe una pre-pro hormona. Esta pre-pro-hormona da lugar a la formación de una pro-hormona. Y esta pro-hormona da lugar a la formación de una hormona. ¿Cuál es la que tiene la actividad biológica? La hormona. ¿Ah? La pre-pro-hormona y la pro-hormona, naranjas, no tienen ninguna actividad biológica. Entonces, ¿de qué depende? De que haya síntesis o no de hormona. Depende de que, primero, existe el material genético para que se sintetice esta pre-pro-hormona. Y después, de que existan enzimas que sean capaces de cortar a esa secuencia aminosídica en el sitio adecuado para formar la pro-hormona. Y posteriormente, otras enzimas que sean capaces de cortar también en el sitio adecuado para que a partir de esta pro-hormona se forme la hormona. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cuando se habla de una persona diabética, ¿en cuál de esas etapas? Depende. O sea, nosotros no lo vamos a saber. Nosotros lo que vemos es que existe una variación en esta hormona, insulina. Ahora, ¿cuál es la razón de por qué esa insulina es insuficiente? No tenemos para qué saberlo. Desde el punto de vista fisiopatológico, no importa. Lo que le importa al médico es detectar de que no tiene un cierto nivel de hormona. Para el caso del diabético de tipo 1, le administran exógenamente, y para el diabético de tipo 2, le administran drogas que lo que hacen es aumentar la secreción de esa hormona. O aumentar también la viabilidad de que esta hormona interactúe con un receptor específico. Entonces, esto es para entender qué es lo que está sucediendo. No es, digamos, resorte de tener que andar pensando precisamente en esto, pero sí es entender de dónde viene, por qué se está dando esta situación. Miren los siguientes ejemplos. Esto que está acá es la pre-pro-hormona de la hormona liberadora de tirotrofinas. La hormona liberadora de tirotrofinas, la TRH. Una cosa que no dije, y yo creo que es el momento de decirlo. Las siglas de las hormonas están en inglés, y es una norma internacional el que esté en inglés. O sea, la hormona liberadora de tirotrofinas es la TRH. Tyrotrophin Releasing Hormone. No existe la hormona liberadora de tirotrofinas. La HLT no existe. En ninguna parte la conocerían. Esto es lo oficial. Así que todas las hormonas, su sigla está en inglés. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bueno, miren. Entonces, esta pre-pro-TRH tiene una secuencia de aminoácidos de, por dar un número o el ejemplo, 242 aminoácidos. De esos 242 aminoácidos, tiene 6 repeticiones de 3 aminoácidos cada uno, donde esos 3 aminoácidos corresponden efectivamente a la hormona liberadora de tirotrofinas. ¿Qué pasa con el resto de los aminoácidos? Son péptidos.
que no tienen acción biológica. ¿Se fijan? De estos 242, solamente 6 repeticiones de 3 aminoácidos, que son estos que están de colorcito celeste, ¿sí?, son los que tienen la actividad biológica. El resto son péptidos o son secuencias señales que lo que hacen es llevarla de un lugar al otro y nada más. ¿Ya? Otra, esta es una pre-prohormona. Este es un ejemplo de una prohormona. Esta prohormona se llama pro-opiomelanocortina. La pro-opiomelanocortina, producto de la acción de enzimas, se corta aquí y aquí. ¿Y qué se obtiene después de esos cortes? Se obtiene 3 hormonas en particular. La ACTH, que es la hormona adenocorticotrofina o la adenocorticotrófica, la gamma lipotropina y la beta endorfina. Cada una con funcionalidad distinta. Fíjense, a partir de una única secuencia que se llama pro-opiomelanocortina, se da lugar a la formación de 3 hormonas que tienen actividad biológica. Y a este péptido que no tiene ninguna actividad. Una más conocida, la insulina. La insulina proviene de una prohormona que se llama proinsulina. La proinsulina está conformada por 2 cadenas. Una cadena que se llama cadena A, que tiene algo así como unos 20 aminoácidos. Una cadena B, que tiene alrededor de unos 30 aminoácidos. Y un péptido conector o péptido C, que tiene también alrededor de unos 30 aminoácidos. ¿Ya? Existen enzimas que cortan a este péptido C en este punto y en este punto. Y entonces esta proinsulina pasa a formar la insulina y este péptido conector que no tiene ninguna actividad biológica. Esta es la insulina y esta es la que genera el efecto. Es una prohormona. ¿De acuerdo? A mí no me va a interesar de que ustedes sepan que los genes y que qué sé yo, pero sí es importante de que conozcan esto. Las hormonas peptídicas se sintetizan como largas prehormonas inactivas que incluyen una secuencia señal, una o más, me faltó un acento ahí, copias de las hormonas y fragmentos peptídicos adicionales. O sea, no nacen de la nada, vienen a partir de una secuencia aminosídica y esa secuencia aminosídica proviene de la información que tienen nuestros genes. Entonces, que yo tenga ciertos niveles de una cierta hormona depende de mi carga genética y de cómo se puede ver afectada esa carga. Pueden haber estímulos externos que hagan que se exprese más o que se exprese menos. ¿Siempre va a ser pre-prohormona, prohormona y hormona? Existen estas, que es una pre-prohormona, y existen estas que son prohormonas. Ah, hay de los dos tipos. Se puede dar desde lo más básico, pre-pro, o desde pro. Ya. ¿Ah? Pero aquí lo importante es que las hormonas no nacen así como tal, sino que en el fondo son secuencias aminosídicas que son cortadas en puntos estratégicos para lograr finalmente la secuencia de aminoácidos que tiene una actividad biológica. Y a eso le llamamos hormona peptídica. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué es lo que sucede normalmente? Por ejemplo, si es que uno mira un poquito hacia atrás, voy a ir acá. Los gránulos secretores o las vesículas secretoras contienen a la hormona activa y entonces estos gránulos pueden ser almacenados y dependiendo del estímulo que se está recibiendo, entonces son liberados al medio. Yo tengo, por ejemplo, no he consumido alimentos, estoy en ayuno
mido los niveles de glicemia y me da un cierto nivel. Supongamos que esté normal, ¿ya? Supongamos que esté en los 90 que ustedes decían, miligramos por decilitro. Si yo consumo algo que contenga glucosa, entonces, ¿qué va a suceder? Va a aumentar la glicemia, pero así como aumenta la glicemia, el páncreas detecta esa alza de glicemia y entonces empieza a liberar insulina. Liberó la insulina. La insulina llegó a la sangre y lo que hace es mejorar la captación de glucosa. Entonces, el aumento de insulina está relacionado con la baja de la glicemia. ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿Me siguen el esquema, digamos, mental? Si es que yo tengo resistencia a la insulina, que sí la tengo en realidad, cuando yo consumo algo que contiene algún nutriente, cualquier cosa, cualquier alimento, se me va a generar un alza en la glicemia. Se va a liberar insulina, pero esa insulina no es capaz de disminuir la glicemia. Entonces, a largo plazo, qué sé yo, dentro de una hora, qué sé yo, dentro de 2 horas, lo que voy a tener es que la glicemia va a seguir alta y la insulina también va a estar alta. Tengo resistencia a la insulina. ¿Ya? ¿Por qué se puede dar esa resistencia a la insulina? Mira, yo he dado 3 conceptos. Y esto que estoy preguntando perfectamente lo podría preguntar. He dado 3 conceptos que son básicos. Y ustedes, con estos 3 conceptos que he dado, ustedes perfectamente me pueden responder esa pregunta. ¿Por qué se produce resistencia a la insulina? Desde la perspectiva de lo que hemos visto. ¿Me entienden? Hablaba que la hormona tiene que llegar a un lado donde hubiese un receptor para esa hormona. Por tanto, el receptor para la insulina no tiene que estar haciendo, no sé, una buena... Hay un bloqueo. No detecta. Hay un bloqueo. No se logra sincronizar bien. Para que logre actuar. Perfecto. ¿Se dan cuenta? Y yo puedo preguntar algo que no he dicho y ustedes lo pueden responder. Así como funciona un medicamento igual, ¿Sí? que bloquea ciertos receptores en la Claro, en este caso en particular lo que sucede es que el receptor de insulina, en vez de estar sensible para recibir a la insulina, está desensibilizado. En vez de tener su sitio activo disponible para recibir a la insulina, lo tiene invaginado, está bloqueado, si es que no quiere verlo así. Entonces la insulina intenta, pero no tiene dónde. Y como no hay un sistema que le avise al páncreas de que deje de liberar insulina, porque ya hay insulina suficiente, el páncreas sigue y sigue liberando, porque no tiene quien diablo le esté avisando de que tiene que parar su secreción. Entonces, por eso es que yo veo que la insulinemia se me va al carajo. Lo tengo a la chuña para arriba. Eso le va a pasar al tipo que le hicieron un examen de test de tolerancia a la glucosa. ¿Qué pasa con la glicemia y qué pasa con la insulina? Se le va al carajo. Porque la insulina no tiene dónde actuar. O porque no hay receptores, o porque los receptores están desensibilizados. ¿Cuál es el concepto que hay detrás? Las hormonas, como usted dijo, señor, las hormonas actúan sobre un receptor específico. Entonces, uno podría, mira, se me acaba de ocurrir una cosa. Uno podría decir de que aquí, por ejemplo, hay una célula que no tiene receptor. Entonces, esta hormona no puede actuar acá. Esa hormona no respuesta. Esta hormona respuesta. ¿Me explico? Esta no tiene receptor. O la actividad del receptor no es la adecuada. Podría ser, por ejemplo, el caso de la resistencia a la insulina. ¿Estamos de acuerdo? Y en ese caso, los medicamentos irían a actuar a nivel del receptor. Claro, los medicamentos en realidad
lo que hacen es potenciar, digamos, la expresión de receptores en estas células. Aumenta la población de receptores. Entonces, al aumentar la población de receptores, aumenta la probabilidad de que la hormona actúe sobre ese receptor. ¿Ya? Baja la glicemia y baja la Va a bajar la insulinemia y va a bajar con ello también la glicemia. Porque en el fondo la insulina va a estar generando el efecto. Pero bajando la glicemia va a bajar la insulina. Las dos cosas bajan a la vez. Lo que hace la metformina, la fornina. Bien. ¿Cómo estamos hasta el momento? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Hay alguien que se haya perdido? Todavía no. Entonces, estas hormonas peptídicas se sintetizan constantemente y se acumulan en vesículas secretoras que son liberadas de manera masiva por exocitosis, en función del estímulo que se esté produciendo. Siguiendo con el ejemplo, el alza de glicemia aumenta la secreción de insulina. ¿Vale? Los gránulos de insulina contienen a la hormona insulina preformada y se liberan de ahí. Están guardaditos allí. Muy bien. Hormonas derivadas de un aminoácido, como es el caso de la tirosina. La tirosina este aminoácido esencial es fuente precursora de la síntesis de dos tipos de hormonas. Las catecolaminas, donde tenemos a la dopamina, noradrenalina y adrenalina. Particularmente la adrenalina se comporta como hormona, así como también es precursora de la síntesis de las hormonas tiroideas, triiodotironina, T3, y tiroxina o T4. ¿Ya? Entonces, a partir de la tirosina como aminoácido esencial, se forman estas hormonas tiroideas y hablemos también de la adrenalina o epinefrina. Hemos dicho de manera general de que las hormonas actúan sobre receptores. Esa acción de las hormonas sobre los receptores depende de tres factores: de la afinidad de la hormona por el receptor, de la especificidad y de que generen una reacción que sea reversible. Reversible. Es decir, la hormona, fíjense lo que voy a decir, la hormona se une al receptor, desencadena una respuesta y se suelta del receptor. Si quedara todo el rato unida al receptor, estaría siempre desencadenando respuestas. Entonces imagínense que la insulina se quedara pegada al receptor de insulina. ¿Qué me va a pasar? Se me va a generar una hipoglicemia. Porque la glucosa en sangre va a bajar y va a bajar y va a bajar y va a bajar y me va a generar un shock hipoglicémico. ¿Cuál era la hormona de catecolamina? La adrenalina o epinefrina. ¿Perdón? ¿Adrenalina y qué más? No, adrenalina o epinefrina, que es lo mismo. ¿Esa no es? Esa se comporta como hormona. ¿Cuál eran los tres? Afinidad, especificidad y la otra. Afinidad, especificidad y unión reversible.
receptores específicos. Estos receptores se pueden encontrar, estos receptores pueden ser receptores de membrana o pueden ser receptores intracelulares. Si se trata de receptores intracelulares, entonces estamos frente a receptores citoplasmáticos o bien frente a receptores nucleares. ¿Ya? ¿Qué diferencia habrá? ¿Qué diferencia habrá entre las hormonas que actúan sobre receptores de membrana y las hormonas que actúan sobre receptores intracelulares? ¿La velocidad? No. O sea, a ver, ¿a qué te refieres con la velocidad? Una hormona que actúe en membrana va a actuar más rápido que una hormona que actúe dentro de la célula porque tiene... O sea, va a generar efectos más rápidos. Ya, perfecto. Eso respecto de la respuesta. La pregunta que estoy haciendo es ¿qué características tiene la hormona? O sea, la hormona cumple con ciertas características que le permiten actuar sobre este receptor que se encuentra en la membrana. O la hormona tiene ciertas características que le permiten actuar sobre receptores que se encuentran a nivel intracelular. ¿Qué diferencias tienen esas hormonas que hacen que actúen en un lugar y no en el otro? Porque esa hormona va a tener que actuar sobre una proteína específica la cual la logre transportar al interior de la célula. No. A ver, Carolina. Tiene que haber una Carolina acá, ¿no? ¿Hay una o no? Carolina, ¿viste? Siempre hay una. No falla. Vamos, Carolina, a ver. Dime. Fíjate en lo que estoy diciendo. Yo estoy diciendo lo siguiente. Yo tengo una célula que puede tener un receptor en la membrana o puede haber un receptor acá adentro. ¿Ya? Intracelular. Hay una molécula que actúa aquí y hay otra molécula distinta a la anterior, la voy a poner sin achurar, que puede actuar acá. Esta molécula que está achurada no puede actuar en esta. Y esta molécula que está sin achurar no actúa sobre esa. ¿Qué diferencia habrá entre estas dos moléculas? Carolina. A ver, las vecinas de Carolina. Mira, si esto ustedes lo saben. Y la hormona era autocrina, endocrina. ¿A eso se No, no se refiere a eso. Porque es específica. No. ¿Qué dijo usted? ¿Por qué específica? ¿Por qué específica? Sí, pero ¿por qué es específica? Mira, yo estoy seguro que esto ustedes lo saben. Si ustedes lo saben, lo tienen ahí. Porque hicieron un curso de biología celular, porque hicieron el primer curso de fisiología, porque hicieron un curso de bioquímica. Ustedes lo saben, está ahí. Piensen. Ustedes saben más de lo que creen. El problema es que no se creen el cuento. Eso es todo. Esto lo hice para que cuando ustedes contesten la encuesta, así como el profesor motiva, sí, coloquen sí. ¿Ah? Yo creo que sí. Yo sigo acá. A ver, Beatriz. ¿Quién es Beatriz? Ya, Beatriz, a ver, juégale. Hay 3.500 millones en el kilo. Mira. No sé, yo también estaba pensando lo mismo que el Víctor, que una cosa de como de velocidad, que una tiene que actuar más rápido y la recibe afuera. Pero eso tiene que ver con la respuesta. Lo que dice Víctor y lo que usted contribuye tiene que ver con la respuesta. Pero yo no estoy preguntando por la respuesta.
Esa es otra cosa que tienen que acostumbrarse, a responder lo que se les pregunta. Como el chiste de los fenicios, ¿cierto? Uno no puede responder siempre a los fenicios. Te preguntan por los chinos y dicen, ah, no, los chinos son amigos de los fenicios. Los fenicios vivían no sé dónde. Lo que usted dice es correcto, pero no es la respuesta a lo que se está preguntando. Lo que yo estoy preguntando tiene que ver con qué características diferenciales pueden haber entre esta y esta para que esta actúe sobre receptores de membrana y esta otra actúe sobre receptores intracelulares. Puede ser de lo que habla al principio del tipo de hormona, tanto proteica como esteroidal. ¿Ya? O ¿Cuál es tu nombre? Catherine. Catherine. Catherine Muñoz. 18642739. Vamos, Catherine Muñoz, a ver, explícame un poco más. Yo me estaba leyendo desde el principio, por eso. Ya, pues, dale. Entonces, dame esas características diferenciales. Adjudícale una característica a una y otra característica a otra. ¿Qué característica deberá tener esta hormona respecto de esta otra? Catherine. Autocrina y paracrina. No. Estas son hormonas que fueron liberadas al torrente sanguíneo y que llegaron a una célula blanca. La pregunta es por qué esta actúa sobre receptores intra y esta actúa sobre receptores que están en membrana. No, porque el núcleo está acá. Después vamos a hablar del núcleo. Vamos a ver. Juliet. ¿Quién es Juliet? A ver, Juliet. Estoy pensando, creo que no sé. Y que uno Sí, sea yo creo que lipídica. porque son distintos receptores donde va la célula. Entonces, por lo mismo, tienes esa diferencia. No, sí, eso es lo que me estás diciendo lo que yo dije. Así que tienes razón. Pero no es la respuesta. ¿Quién habló? ¿Qué dijo? Que profe, que ahí dice como la membrana está hecha de una porción de proteína y de ¿cómo se llama? Líquido, tiene los receptores para las hormonas polipeptídicas, como es la principal. Y Ya. dentro del citoplasma es más esteroidal y tiene receptores para ese tipo de hormonas. ¿Por qué? Porque sí. Muchas veces Ya, pero piensa, ¿por qué el tatita vio hizo las cosas así? ¿Por qué? Usted está diciendo una característica clave. Tienen una secuencia de señal. No tiene que ver con eso. Pero algo dijo Beatriz que es clave. Ella habló de hormonas que tienen una estructura, algo similar a lo que dijo Catherine, que es una estructura proteica, por ejemplo, y hay otras que tienen una estructura esteroidal. Y habló de que la membrana tenía ciertas características. ¿Qué características tienen las membranas biológicas? Tiene que ver el tipo de transporte con el que llega hasta la membrana normal y otro con que pueden entrar con transporte activo dentro de ese mecanismo. O sea, pero imagínate que yo necesito transporte activo para que entre una hormona. O sea, voy a necesitar ATP para que la hormona funcione. Sería terrible. ¿De dónde lo saco? Tendría que estar generando ATP. No puedo. Así que no puede ser transporte activo, tiene que ser transporte pasivo. ¿Y el transporte pasivo cómo se caracteriza? Ser contra la Ser a favor del gradiente y puede tener dos tipos: difusión simple o
algún receptor, algún canal, algún transportador que facilite el paso? No. Entonces es difusión simple. ¿Cómo está compuesta la membrana de la célula, la membrana plasmática? ¿Qué contiene? Contiene carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿Ya? Los oligosacáridos son los carbohidratos. Es una bicapa fosfolipídica. Es eminentemente hidrofóbica. Por lo tanto, ¿qué característica deberá tener esta molécula para poder difundir a través de la membrana? Debe ser ¿cómo tiene que ser? Liposoluble. Muy bien. Claro. Tiene que ser liposoluble. En cambio, esta hormona no es liposoluble. Actúa sobre un receptor que está en membrana. ¿Me siguen o no? Entonces, esa es la gran diferencia. Las hormonas que se encuentran a nivel intracelular son hormonas que son liposolubles. Las hormonas que actúan sobre receptores de membrana celular son hormonas hidrosolubles. Hidrosolubles. Las hormonas que actúan sobre receptores intracelulares, 2 y 3, lo que está acá, son liposolubles. Las hormonas que actúan sobre receptores de membrana, entonces son hidrosolubles. Aquí tienen un esquema de acción de una hormona que se une a receptores de membrana. La glándula secreta a la hormona actúa sobre el receptor y se gatilla una cascada de señalización que involucra la presencia de segundos mensajeros. ¿Ya? Y bueno, estos segundos mensajeros son los responsables de una cascada que da lugar a la respuesta biológica. ¿Se acuerdan de las cascadas de segundos mensajeros? Que también lo vieron en biología celular. Que eventualmente también lo deben haber visto en bioquímica. Que se los deben haber mencionado en el primer curso de fisiología. ¿Se acuerdan? En la primera clase, no nos acordamos. Vamos, está ahí. ¿No? ¿Les suena? Voy a bloquear un poquitito esto, ¿ya? Voy a prender la luz porque si no se van a quedar dormidos. ¿Les suena esto? Y que existe un receptor que está acoplado a una proteína G. ¿Se acuerdan de eso? Y que existen ligandos que actúan sobre el receptor, que activan a la proteína G, y que la proteína G activa es capaz de, valga la redundancia, activar a un sistema efector que gatilla la producción de segundos mensajeros. ¿Sí? No,